Soy Isabel. Tengo 67 años. Y hoy necesito contarles algo que me pesa en el corazón. Una historia sobre la confianza, la traición y las cenizas que no llegaron a ser. Una historia que empezó con una súplica desesperada, un secreto que me pidieron quemar, y que terminó con una verdad que casi me destruye a mí y a mi hijo. Si alguna vez han mirado a alguien que aman y se han preguntado si realmente lo conocen, quizás entiendan por lo que he pasado. Les pido, si mi voz, si mi experiencia les acompaña hoy, que se suscriban a este canal. Y por favor, me reconforta saber desde dónde me escuchan. Dejen un comentario con su ciudad, su país. Saber que no estoy sola en esta perplejidad es un consuelo. Gracias. Era un martes por la tarde a principios de noviembre. El cielo de Madrid era una tapa de plomo gris, y una lluvia fina y helada golpeaba con insistencia los cristales de mi biblioteca. Siempre he adorado mi biblioteca. Es el corazón de mi piso en el barrio de Salamanca, un refugio de silencio y orden que mi difunto marido, Fernando, y yo construimos durante 40 años. Las paredes están forradas de madera de cerezo, repletas de libros de historia, arte y poesía. El aire huele a papel viejo, a cera de muebles y al ligero aroma del cuero de los sillones Chester. Era mi santuario. Estaba sentada junto a la chimenea, aunque estaba apagada, leyendo una biografía de Clara Campoamor, intentando abstraerme del sonido lúgubre de la lluvia. Mi vida, desde que Fernando falleció hace 5 años, ha sido eso, una rutina tranquila, ordenada. Mis clases voluntarias en la universidad, mis paseos por el Retiro, mis tardes de lectura. Mi única conexión vibrante con el mundo exterior era, y es, mi hijo. David. David es un buen hombre. 42 años, arquitecto con un talento innegable pero, quizás, con un corazón demasiado blando, demasiado confiado. Es mi debilidad, lo admito. Y desde que se casó con Sonia, hace 6 años, esa debilidad se ha convertido en una preocupación constante. Sonia. Mi nuera. Es deslumbrante, supongo que esa es la palabra. Más joven que David, vibrante, rápida, siempre impecable con sus trajes de diseño minimalista y su móvil de última generación pegado a la oreja. Trabaja en marketing digital o consultoría de marca, algo que nunca he entendido del todo, pero que parecía darle un aura de modernidad y éxito que fascinaba a mi hijo. Mi relación con ella siempre ha sido cortés. Una tregua armada. Yo la encontraba superficial, demasiado centrada en las apariencias, en el dinero, en el qué dirán. Y ella, lo sabía, me encontraba anticuada. Una reliquia. La madre viuda, que representaba un mundo viejo y lento. Nos tolerábamos. Por David. Por eso cuando el interfono sonó esa tarde lluviosa, y la voz de Sonia, entrecortada por la estática, dijo: Isabel, soy yo, por favor, ábreme, es urgente, mi corazón dio un vuelco. Sonia nunca venía a mi casa sola. Nunca. Siempre venía con David. Y nunca usaba la palabra urgente. Bajé a abrir la puerta del portal yo misma. Entró como una ráfaga de viento helado. No llevaba paraguas. Su abrigo caro estaba empapado, pegado a su cuerpo delgado. Su maquillaje perfecto estaba corrido por lágrimas que se mezclaban con la lluvia. Su pelo rubio, normalmente recogido en un moño impecable, estaba suelto y pegado a su cara pálida. Parecía rota. Asustada. Sonia, por Dios. ¿Qué ha pasado? David. ¿Ha pasado algo con David?, pregunté, mi mente volando hacia los peores escenarios. No, David está bien, dijo, su voz temblando. Está en una reunión. No sabe que estoy aquí. Me apartó suavemente y entró en el vestíbulo. Se quedó allí, temblando, chorreando agua sobre mi alfombra persa. Sonia, querida, estás temblando. Entra, quítate ese abrigo. Te prepararé un té. No tengo tiempo para un té, exclamó, y su voz sonó aguda, casi histérica. Miró a su alrededor, como asegurándose de que estábamos solas. Estás sola, ¿verdad? No hay nadie más. Claro que estoy sola, Sonia. ¿Quién iba a estar? Siéntate, por favor. No me siento, dijo, y entonces vi lo que traía. Agarrada con fuerza contra su pecho, había una caja. No muy grande.
Una caja de zapatos, quizás, o una de esas cajas decorativas de cartón duro. Estaba sellada. Sellada torpemente con cinta aislante negra, vuelta tras vuelta, como si quisiera asegurarse de que nadie pudiera abrirla. Isabel dijo acercándose a mí. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, estaban desorbitados por el pánico. Necesito que me hagas un favor. El favor más grande de mi vida. Quizás el único que te pida jamás. Me estás asustando, Sonia. ¿Qué es? Tienes chimenea, ¿verdad? Funciona. Su mirada se desvió hacia la biblioteca, hacia la chimenea de mármol. Sí, claro que funciona. ¿Pero para qué? Ella me tendió la caja. Sus manos temblaban tanto que la caja vibraba. Necesito que quemes esto, susurró. Me quedé mirándola. Luego miré la caja. ¿Quemar esto? ¿Qué es? ¿Papeles viejos? Sí, eso. Papeles. Cartas. Cosas de mi pasado, dijo atropelladamente. Cosas de antes de David. Un exnovio. Muy complicado. Si David encontrara esto, no lo entendería. Se volvería loco. Le haría mucho daño. La excusa era débil. Y mi instinto me gritaba que mentía. Cartas de un exnovio. ¿Selladas con cinta aislante? Quemarlas con esa desesperación. Sonia, dije intentando sonar razonable, si son solo cartas viejas, ¿por qué no las tiras a la basura? ¿O las destruyes tú misma en tu casa? No, gritó y su pánico era real. No puedo. David está sospechando. Está raro. Últimamente mira mis cosas. Si ve que tiro algo, preguntará. Y no puedo, no tengo chimenea. No puedo arriesgarme. Necesito que desaparezca. Que se convierta en cenizas. Completamente. Avanzó un paso más. Me cogió la mano libre. Sus dedos estaban helados. Isabel, por favor. Por lo que más quieras. Por el amor que le tienes a David. Tienes que hacerlo. Por él. Para protegerlo. Para proteger nuestro matrimonio. Me quedé paralizada. Me estaba pidiendo que fuera su cómplice en la destrucción de un secreto. Un secreto que, según ella, podía destruir a mi hijo. La ironía era amarga. Ella, que siempre me había tratado con desdén, ahora acudía a mí, a la vieja anticuada, a mi chimenea anticuada, para que le solucionara un problema. No lo sé, Sonia, dudé. Esto es muy extraño. Por favor, sollozó, y esta vez las lágrimas brotaron de verdad. Lágrimas de desesperación. Se aferró a mi brazo. Júramelo, Isabel. Júrame que la quemarás. Esta misma noche. Y júrame que no la abrirás. Júrame que no la abrirás. Ahí estaba. La clásica petición que despierta todas las alarmas. La fruta prohibida. La miré. Vi a una mujer al borde de un ataque de nervios. Una mujer aterrada. Y a pesar de mi profunda desconfianza hacia ella, sentí una punzada de lástima. Y sentí miedo. Miedo por mi hijo. Si ella estaba así de asustada, ¿qué habría en esa caja? ¿Qué secreto era tan terrible? Está bien, Sonia, dije finalmente, mi voz sonando cansada. Cogí la caja. Era ligera. Demasiado ligera para contener solo cartas. O quizás no. Lo haré. Esta noche. La quemaré. ¿Lo juras?, insistió, sus ojos clavados en los míos. ¿Juras que no la abrirás? Dudé. Odiaba jurar. Odiaba mentir. Lo haré, Sonia. Desaparecerá. No te preocupes. No fue un juramento explícito, pero pareció bastarle. Soltó un suspiro tembloroso como si le hubieran quitado un peso inmenso de encima. Gracias, susurró. Gracias, Isabel. De verdad. Le has salvado la vida a David. A nosotros. Se recompuso con una rapidez sorprendente. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Se alisó el pelo mojado. Me tengo que ir.
Antes de que David salga de la reunión y pregunte dónde estoy. No, no le digas que he estado aquí. Por favor. No diré nada, respondí. Gracias. Me dio un beso torpe en la mejilla, un contacto frío y húmedo. Y salió. Corriendo. Bajó las escaleras sin esperar el ascensor. Oí el portazo del portal. Y me quedé sola. En el recibidor. Con la lluvia golpeando los cristales. Y la caja sellada en mis manos. La llevé a la biblioteca. La dejé sobre la mesa de centro frente a la chimenea apagada. La miré. Mi corazón latía con fuerza. Sentía el peso de la promesa. Y el aguijón insoportable de la curiosidad. Cartas de amor. ¿De un exnovio? ¿Tan peligrosas eran? ¿O era algo mucho peor? La caja de Pandora estaba en mi salón. Y yo tenía las cerillas. El sonido de la puerta principal cerrándose tras la huida de Sonia resonó en el apartamento de techos altos, un clac sordo y definitivo que pareció cortar el último hilo que conectaba mi mundo ordenado con el caos que ella acababa de traer. Me quedé inmóvil en el recibidor durante un largo minuto con la caja sellada en mis manos. Era sorprendentemente ligera, o quizás era mi adrenalina la que la hacía sentir así. La lluvia golpeaba con más fuerza los cristales de la galería, como si el cielo de Madrid quisiera subrayar el drama de la escena. El silencio del piso, normalmente mi compañero más leal, mi refugio, se había vuelto de repente tenso, expectante. Cada segundo que pasaba, el tic-tac del reloj de pared de mi abuelo, que colgaba en el salón, sonaba más fuerte, casi acusador. Tic. Tac. Tic. Tac. Contando los segundos de mi indecisión. Caminé lentamente, casi como una sonámbula, hacia la biblioteca, el corazón de mi casa. Dejé la caja sobre la mesa de centro, una pieza de nogal macizo que había sido de mi suegro, justo frente a la chimenea de mármol negro, apagada y fría. Me senté en mi sillón Chester de cuero granate, el que tenía la forma de mi cuerpo tras décadas de lectura. Y me quedé mirando el objeto. La caja. Era una simple caja de zapatos de cartón marrón barato, pero estaba envuelta, casi momificada, en vueltas y vueltas de cinta aislante negra. Una cinta eléctrica brillante y pegajosa. El trabajo era tosco, frenético. No era el trabajo de alguien que guarda con cariño recuerdos románticos. Era el trabajo de alguien que sella una tumba, que oculta pruebas, que tiene pánico de que el contenido se escape. ¿Cartas de un exnovio complicado? La excusa de Sonia se desmoronaba con cada vuelta de cinta que mi mirada analizaba. Las cartas de amor antiguas, las que yo misma guardaba de mi juventud con Fernando, olían a papel viejo, a lavanda seca, estaban atadas con cintas de seda descoloridas. Se guardaban en cajas bonitas, de madera o de carey. No se sellaban con cinta aislante negra como si fueran un paquete bomba. La desesperación de Sonia había sido real. Eso era innegable. Sus lágrimas, su abrigo empapado, su voz rota por el pánico, no eran una actuación. O si lo eran, era la mejor actuación que había visto en mi vida, y yo había visto mucho teatro en mi juventud. Estaba genuinamente aterrada. Pero, ¿aterrada por qué? ¿Por qué David descubriera una antigua infidelidad epistolar? Mi hijo David, a sus 42 años, era muchas cosas: débil, influenciable, a veces exasperantemente pasivo, pero no era un tonto celoso. Habría sido un golpe, sí, pero suficiente para destruirlo, para volverlo loco, como decía Sonia. Lo dudaba. La reacción de Sonia era desproporcionada. ¿Y la petición? Quémalo. No, tíralo, no, destrúyelo. Quémalo. En un mundo de destructoras de papel, de contenedores de reciclaje, la petición de usar fuego era primitiva. Teatral. Definitiva. Quería la aniquilación total. Cenizas. Polvo. La desaparición absoluta e irrastreable de lo que fuera que contuviera esa caja. Mi mente de historiadora, acostumbrada a buscar la verdad bajo capas de narrativa, empezó a trabajar. Los hechos no encajaban. La premisa, cartas de amor, no justificaba la conclusión, pánico desmedido y destrucción por fuego. Por lo tanto, la premisa era falsa. La caja no contenía viejas cartas de amor. Contenía otra cosa. ¿Qué?
¿Qué podía ser tan terrible como para provocar ese estado en una mujer normalmente tan controladora y fría como Sonia? ¿Qué secreto podía amenazar con destruir su matrimonio de una forma tan fulminante? Mi mente, contra mi voluntad, empezó a explorar los territorios más oscuros. ¿Drogas? ¿Deudas de juego? ¿Algún tipo de chantaje? Sonia se movía en un mundo, el del marketing de lujo, las relaciones públicas, las fiestas interminables, que a mí siempre me había parecido superficial y lleno de peligros ocultos. ¿Había caído en algo? ¿Había arrastrado a David con ella? El frío de la tarde lluviosa pareció colarse en la biblioteca. Me froté los brazos. La promesa que le había hecho a Sonia, lo haré. Desaparecerá. Pesaba sobre mí como una losa. ¿Pero era una promesa válida? Había sido extraída bajo coacción emocional y casi con toda seguridad, mediante una mentira flagrante. ¿Mi deber hacia quien era mayor? ¿Hacia mi nuera, que me había mentido y que en el fondo nunca me había tratado con respeto? ¿O hacia mi hijo David, el hombre al que ella supuestamente intentaba proteger con este secreto? Me levanté. Caminé por la biblioteca. El silencio era total. Cogí la caja. La sopesé. Ligera, sí, pero con un peso denso en el centro. La sacudí suavemente pegándola a mi oído. No era el sonido de cartas sueltas. No. Era un sonido sordo compacto. Como de un libro. O varios cuadernos. O un paquete de dinero. O quizás algo metálico y pequeño. Volví a dejarla sobre la mesa. No podía hacerlo. No podía simplemente quemarla. No sin saber. ¿Y si estaba destruyendo la prueba de un crimen? ¿Y si estaba quemando la evidencia de que Sonia estaba, por ejemplo, desfalcando a David? ¿O de que tenía deudas inmensas que lo arrastrarían a él a la ruina? Quemar esa caja sin saber lo que contenía no era proteger a mi hijo, era un acto de negligencia ciega. Era complicidad. Mi promesa a Fernando en su lecho de muerte había sido clara. Cuida de David, Isabel, me había susurrado, su voz ya débil. Es un buen chico, pero ese blando. No dejes que el mundo se lo coma. No dejes que cometa estupideces. Protégelo. Por mí. Y proteger a David en esta circunstancia significaba saber. Saber a qué se enfrentaba. Saber qué demonio era el que atormentaba a su mujer. La decisión estaba tomada. Rompería mi juramento a Sonia para cumplir mi verdadera promesa a Fernando. Pero primero lo intentaría. Intentaría cumplir la palabra dada. Quizás el acto de intentarlo me liberaría. Fui a la chimenea. Me arrodillé sobre la alfombra persa. El mármol negro estaba helado. Cogí el fuelle antiguo de latón y soplé sobre las cenizas frías del último fuego que había hecho hacía semanas. Polvo gris. Frío. Fui a por leña. Cogí unos troncos finos del cesto de mimbre, papel de periódico viejo, unas piñas secas para encender. Construí una pequeña pira dentro del hogar. Cogí la caja. La sostuve sobre la pira de madera. Estaba a punto de dejarla caer. A punto de coger una cerilla y prender fuego al papel de periódico. A punto de cumplir mi palabra y dejar que el secreto se convirtiera en humo y ceniza. Y me detuve. Mi mano temblaba. No podía. No podía hacerlo. La imagen de David, su rostro confiado y ajeno a todo, apareció en mi mente. ¿Qué estaba protegiendo exactamente? ¿Su matrimonio? ¿O la mentira que lo sustentaba? Dejé la caja en el suelo. Me senté en el suelo, apoyando la espalda en el sillón Chester. Estaba agotada. El dilema moral era agotador. La lluvia arreciaba fuera. El crepúsculo teñía la biblioteca de una luz grisácea y triste. Lo siento, Sonia, susurré al aire. No puedo. Me levanté. Dejé la leña en la chimenea, sin prender. Cogí la caja. Y la llevé de nuevo a la mesa del escritorio, bajo la luz directa de la lámpara de banquero de latón verde. Ahora la miraría con ojos de historiadora. Buscando la verdad. Cogí un pequeño cúter que usaba para mis trabajos de manualidades.
Con manos firmes, sorprendentemente firmes ahora que la decisión estaba tomada, hundí la cuchilla en la primera capa de cinta aislante negra. La cinta era gruesa, pegajosa, de mala calidad. Costó cortarla. Tuve que hacer varios intentos. Corté una vuelta. Y otra. La cinta se resistía, como si protegiera el secreto con una tenacidad vulgar y pegajosa. Fui desenvolviendo las capas, el plástico negro arrugándose, dejando un residuo pegajoso en mis dedos. Debajo, más cinta. Había sellado la caja con una desesperación obsesiva. Finalmente, tras varios minutos de lucha con la cinta adhesiva, la última vuelta cedió. Quedó al descubierto la caja de cartón marrón. Era una caja de zapatos normal y corriente. De una marca de zapatillas deportivas que no reconocí. Levanté la tapa. Mi corazón latía desbocado. ¿Qué encontraría? ¿Drogas? ¿Un arma? ¿Fajos de billetes manchados? No. Lo que había dentro era más mundano. Y quizás más terrible. En el fondo de la caja había un único objeto, un cuaderno. Un cuaderno de tapa dura forrado en tela negra. Un cuaderno sencillo, de los que se compran en cualquier papelería. Una Moleskine. Y junto a él, un pequeño lápiz de memoria, un pendrive USB de color plateado. Eso era todo. Un cuaderno y un lápiz de memoria. Me quedé mirando. ¿Tanto pánico por esto? ¿Tanto terror por un simple diario y un archivo digital? Cogí el cuaderno. Era grueso. Pesado. Estaba lleno. Casi todas las páginas estaban escritas. Con una caligrafía apretada, nerviosa. La caligrafía de Sonia. El título decía Confesión. Mi nuera me pidió que quemara una caja, sin abrirla, lo que había dentro era una confesión. El título de mi propia historia, de mi propio vídeo, se hacía realidad. Era, literalmente, una confesión. Sentí un escalofrío. Abrí el cuaderno por la primera página. La letra era diferente. Más redonda. Más calmada. La fecha, 6 años atrás. Justo después de su boda con David. Leí la primera línea. Lo he hecho. He falsificado la firma de Fernando en la última póliza. David nunca se enterará. Es por nuestro bien. La firma de Fernando. Mi marido. En una póliza. Después de muerto. No. No podía ser. Fernando llevaba 5 años muerto cuando ellos se casaron. ¿Qué significaba? Pasé las páginas, mi mente febril intentando entender. La caligrafía cambiaba. Se volvía más errática. Fechas salteadas. Párrafos enteros tachados. Y luego otra entrada, de hace 3 años. El préstamo del banco está aprobado. He tenido que usar el fondo de garantía de David sin que lo sepa. Los avales no sé cómo lo he conseguido, pero lo he hecho. La galería tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Préstamos. Avales. Fondos de David sin que lo supiera. Seguí pasando páginas. Mi corazón se encogía. Era un registro detallado de engaños. Deudas. Pequeñas estafas. Préstamos pedidos a nombre de David sin su consentimiento. Ventas de acciones de la pequeña cartera que Fernando le había dejado a David, falsificando su firma digital. Todo para mantener su nivel de vida. Para financiar sus proyectos. Para mantener la fachada de éxito. Y entonces llegué a las últimas páginas. La letra era casi ilegible. Arañazos de tinta sobre el papel. La fecha, de la semana pasada. Se acabó. David sospecha algo. Ha empezado a hacer preguntas sobre el dinero. Sobre las cuentas. No puedo más. Me ha descubierto. O está a punto de hacerlo. El préstamo puente vence. No puedo pagarlo. Nos van a embargar. Lo van a embargar a él. Por mi culpa. Y la última entrada. De ayer. Tengo que deshacerme de esto. De todo. Del cuaderno.
Del pendrive. El pendrive era peor. Contenía, supuse, los archivos digitales, las pruebas. No puedo ir a la policía. No puedo decírselo a David. Lo destruiría. Y a mí. Solo queda una opción. Isabel. La vieja. Su madre. Es la única lo bastante tonta, lo bastante sentimental, como para ayudarme si le cuento una historia triste. La única lo bastante anticuada como para tener una chimenea. Iré mañana. Le diré que son cartas de amor. Y que lo queme. Que queme la prueba de mi ruina. Y luego desapareceré. Desaparecer. La confesión no era solo sobre el pasado. Era sobre el presente. Estaba arruinada. Había arruinado a mi hijo. Y pensaba huir. Y yo tenía la prueba. En mis manos. Dejé el cuaderno Moleskine abierto sobre la mesa de caoba de mi biblioteca. La última frase y luego desapareceré. Parecía vibrar en el papel, una sentencia de muerte para la vida de mi hijo. Me quedé inmóvil. El único sonido en la habitación era el golpeteo insistente de la lluvia contra los cristales del ventanal y el tic-tac rítmico del reloj de pared, que de repente sonaba como un martillo, como una cuenta atrás. Sentí un frío glacial que no tenía nada que ver con la tarde de noviembre, era un frío que nacía en la boca de mi estómago y se extendía por mis venas, congelando mi respiración. La Isabel que había abierto esa caja hacía apenas unos minutos ya no existía. Aquella mujer estaba molesta. Recelosa, sí. Herida en su orgullo por la actitud de su nuera. Pero esta nueva Isabel, la que sostenía la prueba tangible de años de engaño y crimen, estaba aterrada. Mis manos viejas como las había llamado otra nuera en otra vida de pesadilla, temblaban, pero no de debilidad. Temblaban de una rabia pura, helada. Había subestimado a Sonia. Había pensado que era superficial, vanidosa, materialista, un poco tonta. Qué equivocada estaba. No era tonta. Era malvada. O al menos estaba tan desesperada que se había convertido en una criminal. Había falsificado firmas. Había vendido acciones que no eran suyas. Había pedido préstamos a nombre de David. Había arruinado a mi hijo. A mi único hijo. Y ahora planeaba huir, desaparecer, dejarlo solo para que se enfrentara a la avalancha de deudas, a la vergüenza, quizás incluso a consecuencias legales. Y me había utilizado a mí. A la vieja sentimental con chimenea. Yo era su cómplice involuntaria, la herramienta para borrar sus huellas. Su plan era perfecto: aparecer llorando, inventar una historia melodramática sobre un exnovio, y confiar en mi discreción y en mi anticuada chimenea para destruir la única prueba física de sus delitos. Y mientras yo, la tonta y obediente suegra, quemaba el cuaderno, ella tomaría un avión, desaparecería, y David jamás sabría que le había golpeado. Mi promesa a Fernando en su lecho de muerte resonó en mi cabeza con una claridad dolorosa. Protégelo, Isabel. Es un buen chico, pero es blando. No dejes que el mundo se lo coma. Y yo le había fallado. Había permitido que esta mujer, esta depredadora disfrazada de esposa moderna, se lo comiera vivo desde dentro durante 6 años. Y él, mi pobre David confiado, enamorado, probablemente seguía en esa reunión que Sonia mencionó, ajeno a que su vida estaba a punto de implosionar. Miré la caja. El cuaderno era la confesión. Pero Sonia había mencionado el pendrive. El pendrive era peor que un diario detallado de sus crímenes financieros. Con un movimiento casi robótico extendí la mano y cogí el pequeño lápiz de memoria USB. Era plateado, frío al tacto. Una pequeña astilla de metal que intuía contenía el verdadero arsenal. Me levanté de la butaca. Mis piernas se sentían pesadas, como si caminara bajo el agua. Salí de la biblioteca, mi refugio de libros y maderas nobles, mi mundo analógico. Crucé el pasillo silencioso y entré en el pequeño despacho contiguo, el que yo usaba para mis gestiones. Era una habitación más funcional, más moderna, dominada por mi ordenador portátil, la impresora y los archivadores metálicos donde guardaba mis facturas y mis asuntos bancarios. Encendí el ordenador. La luz blanca de la pantalla me hirió los ojos, acostumbrados a la penumbra cálida de la biblioteca.
Esperé impaciente a que el sistema arrancara. Introduje el lápiz de memoria en el puerto USB. El ordenador emitió un leve sonido de reconocimiento. Apareció una nueva unidad de disco en la pantalla. Archivos SV. Las iniciales de Sonia. Hice doble clic. La carpeta estaba organizada. Aterradoramente organizada. No era el caos de alguien que esconde cosas a toda prisa. Era el orden meticuloso de una contable criminal. Había 3 subcarpetas. Banco. Préstamos. Galería. Y un archivo de texto suelto, llamado, carta-David. Mi sangre se heló de nuevo. ¿Una carta para David? ¿Una carta de suicidio? No. No, Sonia no era del tipo suicida. Era del tipo que huye. Una carta de despedida. Abrí primero la carpeta banco. Estaba llena de archivos PDF. Extractos bancarios. De la cuenta personal de David. De la cuenta conjunta. Y de otra cuenta. Una cuenta en un banco online que yo no reconocía, a nombre de una sociedad limitada, Creaciones Digitales Vega, S.L. Vega. Su apellido. Había creado una empresa fantasma. Abrí los extractos de David. Y sentí náuseas. Vi las transferencias. Pequeñas al principio, hace años. Préstamo galería. Inversión inicial. Luego más grandes. Y más frecuentes. Vi ventas de paquetes de acciones, las acciones de Telefónica y del Banco Santander que Fernando le había dejado a David, su pequeño colchón que yo sabía que David jamás habría tocado. Vi disposiciones de efectivo inmensas. Vi pagos a tarjetas de crédito que yo no conocía. Estaba vaciando a mi hijo. Sistemáticamente. Salí de esa carpeta, sintiéndome mareada. Abrí la carpeta préstamos. Fue peor. Mucho peor. Estaba llena de documentos escaneados. Solicitudes de crédito rápido online. Préstamos personales de financieras de dudosa reputación. Cantidades de 5.000, 10.000, 20.000 euros. Todos a nombre de David Fuentes. Con su firma. Pero no era su firma. Yo conocía la firma de mi hijo. Era amplia, un poco desordenada, generosa. Esta era parecida. Pero más apretada. Más controlada. Falsificada. Con una habilidad escalofriante. Sumé las cantidades mentalmente. 50.000. 80.000. 100.000 euros. La deuda era monstruosa. Y todo estaba a nombre de David. Él era el único responsable legal. Dios mío, David, susurré horrorizada. Lo que te ha hecho. Abrí la carpeta galería. Archivos de Excel. Balances de cuentas. Facturas pro forma. A primera vista, todo parecía correcto. Pero mi ojo, acostumbrado a revisar las cuentas de la pequeña empresa de Fernando, notó algo raro. Las facturas de proveedores parecían infladas. Los ingresos por ventas sospechosamente redondos. Y muchas de las ventas más importantes parecían hechas ahí. Creaciones Digitales Vega, S.L. Su propia empresa fantasma. Se estaba comprando arte a sí misma, con el dinero de los préstamos de David, para inflar el valor de la galería, probablemente para atraer a nuevos inversores o para justificar más préstamos. Era una estafa piramidal. Un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Ya había visto suficiente. El alcance de la traición era total. Había arruinado a mi hijo. Había comprometido su futuro, su nombre, su libertad. Y entonces recordé el último archivo. El archivo de texto. Carta-David. Dudé. Abrirlo era violar la última intimidad. La despedida entre un marido y su mujer. ¿Pero qué intimidad quedaba? ¿Qué respeto merecía ella? Hice clic. No era una carta de amor. No era una disculpa. Era la obra maestra de su narcisismo. David, mi amor, empezaba. Cuando leas esto, yo ya estaré lejos.
No intentes buscarme. No puedo más. Lo he intentado todo, David. He luchado por nosotros, por nuestro futuro, por sacar adelante mis sueños, nuestros sueños. Pero la presión ha sido demasiado grande. Tu falta de ambición. Tu incapacidad para entender el mundo real, el mundo de los negocios. Tu madre, su constante desaprobación, su presencia asfixiante, sus críticas veladas. Me han destruido. Me culpaba a mí. Incluso en su huida, me usaba como excusa. He cometido errores, sí, continuaba. Errores financieros. Tomé decisiones arriesgadas. Pero lo hice por nosotros. Por ti. Para darte la vida que te merecías, la vida que tú solo no eras capaz de construir. Pero todo ha salido mal. Las deudas nos ahogan. Los bancos me persiguen. No puedo más. No soy lo bastante fuerte para enfrentarme a esto. Y no soy lo bastante fuerte para verte hundirte conmigo. Por eso me voy. Es un acto de amor, David. Te libero. Te libero de mí y de mis deudas, aunque sé que algunas legalmente caerán sobre ti y lo siento, no pude evitarlo. Te dejo que vuelvas a tu vida de antes. Con tu madre. En vuestro mundo pequeño y seguro. Lo siento. De verdad. Quizás en otra vida. Siempre tuya, Sonia. La bilis me subió a la garganta. La hipocresía. La crueldad. La manipulación. Lo liberaba. Lo liberaba dejándolo con una deuda de 100.000 euros a su nombre y un posible cargo por fraude. Y se atrevía a culparme a mí. Cerré el archivo de texto. Estaba temblando de rabia. Esta mujer era un monstruo. Un monstruo calculador y sin escrúpulos. Miré el reloj. Eran casi las 5 de la tarde. David salía de su reunión a las 6. Llegaría a casa sobre las 7. Sonia estaría ya en el aeropuerto. O en una estación de tren. O escondida en algún sitio, esperando. Había dicho que desaparecería después de que yo, supuestamente, quemara las pruebas. Eso significaba que todavía estaba en Madrid. Creía que la caja estaba ardiendo en mi chimenea. Creía que sus huellas estaban siendo borradas. Tenía que actuar. Rápido. ¿Llamar a la policía? No. No podía. Arrojaría a David a un escándalo público. Su nombre estaba en todos los préstamos. Sería un suicidio profesional y social para él, aunque fuera la víctima. ¿Esperar a David y enseñarle todo? Sí. Tenía que hacerlo. ¿Pero me creería? ¿O el shock sería tan brutal que se negaría a verlo? ¿O intentaría protegerla, a pesar de todo? No. Necesitaba algún testigo. Necesitaba ir a mi abogado. Cogí el teléfono. Marqué el número de Arturo. Arturo, soy Isabel. Necesito que vengas. Ahora. A mi casa. Es una emergencia. De vida o muerte. Trae a alguien contigo. Un testigo. Otro notario si puedes. Y llama a David. Llama a mi hijo. Dile que su reunión se ha cancelado. Que venga aquí. Inmediatamente. Invéntate algo. Un problema conmigo. Un infarto. Lo que sea. Pero tiene que venir. Ya. Isabel, ¿qué pasa? Me estás asustando. Solo hazlo, Arturo. Por favor. Acabo de descubrir algo terrible. Sobre Sonia. Y creo que está a punto de huir del país. Después de haber arruinado a David. Tengo las pruebas. En mi despacho. Hubo un silencio al otro lado. Dios mío, susurró Arturo. Entendido. Llamo a David ahora mismo. Y salgo para tu casa. Llevo a mi socio conmigo. Estaremos allí en 20 minutos. Colgué. Cogí el lápiz de memoria USB. Hice una copia de seguridad de todos los archivos en mi disco duro externo. Guardé el original en mi bolsillo.
Cogí el cuaderno Moleskine. Lo guardé en el cajón de mi escritorio, bajo llave. La caja de zapatos la dejé vacía sobre la mesa. Fui a la biblioteca. Cogí la leña y los periódicos que había dejado en la chimenea. Y encendí el fuego. Un fuego grande. Necesitaba que la escena fuera creíble. Me senté en mi sillón Chester. A esperar. A esperar a que llegara David. A esperar el momento de enseñarle la verdad. El momento de ver cómo su vida se rompía en 1000 pedazos. Y el momento quizás de empezar a recogerlos. Uno por uno. El fuego crepitaba en la chimenea de mármol negro. Era un fuego vivo, voraz. Había metido 3 troncos secos de encina y varios periódicos arrugados, y ahora las llamas danzaban con una alegría casi macabra, proyectando sombras danzantes sobre las paredes forradas de madera de cerezo de mi biblioteca. El olor a humo y a resina lo llenaba todo. Era un escenario preparado. Una pira funeraria para un secreto que me negaba a destruir. Me senté en mi sillón Chester de cuero, el que estaba frente al fuego. Arturo, mi abogado, un hombre de mi misma edad, con el cabello plateado y una mirada penetrante tras sus gafas de montura fina, estaba sentado en el sillón contiguo. A su lado, en una silla de madera traída del comedor, estaba su socio, Torres, un hombre más joven, de aspecto serio, que sostenía un maletín de cuero sobre las rodillas, actuando como testigo silencioso. La caja de zapatos vacía, con la cinta aislante negra arrancada y hecha jirones a su lado, descansaba sobre la mesa de centro como el cuerpo de una víctima. El cuaderno Moleskine y el lápiz de memoria USB estaban sobre el escritorio de Fernando, bajo la luz directa de la lámpara de banquero. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el crepitar del fuego y el tic-tac insistente del reloj de pared. Esperábamos. Eran las 7:15 de la tarde. Arturo había llamado a David, a su móvil personal. Había usado el tono más grave y urgente que le oí jamás. David, soy Arturo Mendoza. Deja lo que estés haciendo. Tu madre ha sufrido un incidente grave. Un posible infarto. Estoy en su casa. Ven inmediatamente. Fue una mentira brutal, cruel, pero necesaria. Sabíamos que Sonia monitorizaba las llamadas de David, pero una llamada del abogado histórico de la familia, anunciando un infarto, eso lo traería corriendo. Y lo traería solo. Y así fue. A las 7:22, oímos el sonido de una llave introduciéndose con torpeza y furia en la cerradura de la puerta principal. Un portazo. Pasos acelerados, casi corriendo, por el largo pasillo de mármol. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe, golpeando contra la pared. David irrumpió en la habitación. Estaba pálido como un muerto sin aliento, con el abrigo todavía puesto y gotas de lluvia brillando en su pelo revuelto. Mamá, gritó, sus ojos buscándome con pánico. Me vio sentada tranquilamente junto al fuego. Su pánico se transformó instantáneamente en una confusión desconcertada. ¿Estás bien? Estoy perfectamente, David. Siéntate, por favor, dije, mi voz sonando extrañamente calmada. Miró a Arturo. A Torres. Al fuego rugiente. A la caja de zapatos abierta. Su confusión dio paso a la ira. ¿Pero qué coño? Arturo, me has dicho que mi madre había sufrido un infarto. He venido volando. He dejado una reunión importantísima. Siéntate, David, repitió Arturo, su voz grave no admitiendo réplica. Tu madre no ha sufrido un infarto. Pero la emergencia es real. Y es, me temo, mucho peor que un infarto. David nos miró, su ira ahora teñida de un miedo creciente. ¿De qué estáis hablando? Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué está aquí Arturo? ¿Y el fuego? ¿Y esa caja? Me levanté. Fui hacia el escritorio. Cogí el cuaderno Moleskine negro. Volví a mi sillón. Hace 2 horas, David, empecé, mi voz temblando ligeramente a pesar de mi resolución. Sonia ha estado aquí. Sonia, repitió él, extrañado. Pero si estaba conmigo. Se fue hace un rato a una sesión de yoga. Dijo que volvería tarde. Otra mentira. Estaba cubriendo su huida. No, David. No estaba en yoga. Estaba aquí. Llorando.
Desesperada. Empapada por la lluvia. Y me trajo esto. Le tendí la caja de zapatos vacía. Me pidió que la quemara. En la chimenea. Ahora mismo. David miró la caja, luego el fuego. Seguía sin entender. ¿Quemar una caja de zapatos? ¿Por qué? Me dijo, continué mirándole a los ojos, que eran cartas. Cartas de un antiguo novio. Algo muy comprometedor. Me dijo que si tú las veías te destruiría. Que nuestro matrimonio se acabaría. Y me hizo jurar que la quemaría. Sin abrirla. Para protegerte. David se pasó la mano por el pelo, exasperado. Dios mío, mamá. ¿Y la has llamado para esto? Para un drama de celos. Para unas putas cartas de amor. Sonia es muy intensa con su pasado. Seguro que era una tontería. Deberías haberla quemado y . Y has montado este circo con abogados por eso. No eran cartas de amor, David, dije en voz baja. Él se detuvo. ¿Qué? No la quemé. Lo siento. Rompí mi promesa. ¿Por qué no la creí? Su pánico era desproporcionado. Sostuve el cuaderno negro en alto. Esto es lo que había dentro. Esto. Y un lápiz de memoria. Un cuaderno, dijo, su tono ahora cargado de una indignación justa. Mamá, por el amor de Dios. Has invadido su privacidad. Has leído su diario íntimo. Eso es horrible. No tienes derecho. No, David, le corté, mi voz firme. No tenía derecho. Pero tú tenías derecho a saber. A saber con quién estás casado. No quiero saber nada de sus diarios, gritó, levantándose. Esto es intolerable. Me voy. David, siéntate. La voz de Arturo, grave y autorizada, lo detuvo en seco. Esto ya no es un asunto familiar. Es un asunto legal. Tu madre no ha leído un diario íntimo. Ha descubierto la confesión de una serie de delitos graves. Delitos cometidos contra ti. David se quedó pálido. Volvió a sentarse. Lentamente. ¿Delitos? Tuve que leerlo, David, le expliqué, mi voz rota por la pena de lo que estaba a punto de hacer. Empezó hablando de firmas. De pólizas. De Fernando. De mi padre, susurró él. Sí. Y luego de préstamos. Deudas. Y de tu cuenta bancaria. Y de tus acciones. Las que te dejó tu padre. ¿Mis acciones? Mis acciones están intactas. Las revisé con el banco el año pasado. ¿Estás seguro, David?, preguntó Arturo, interviniendo. Porque lo que hay en este cuaderno, y lo que hay en este lápiz de memoria, cuenta una historia muy diferente. Torres, el socio de Arturo, se levantó en silencio. Había conectado un pequeño proyector portátil a la pared blanca de la biblioteca. Conectó el lápiz de memoria USB a su ordenador. No quiero ver esto, dijo David, su voz temblando. Es privado. Es de ella. Seguía defendiéndola. Es tuyo, David, dije yo. Créeme. Es más tuyo que de nadie. Tienes que verlo. Torres proyectó la primera imagen. El escritorio del ordenador de Sonia. Y las 3 carpetas, banco, préstamos, galería. Y el archivo, carta-David. ¿Qué es esto?, preguntó David. Son los archivos que había en el lápiz de memoria, explicó Arturo. Tu esposa es muy meticulosa. Guardaba copias de todo. Abrió la carpeta préstamos. La pared se llenó de documentos PDF. Solicitudes de crédito. Contratos con financieras online. Uno tras otro. Préstamo rápido Cash Credit, 10.000 euros. Microcrédito Express Money, 5.000 euros. Préstamo personal Bankinter, 20.000 euros. Línea de crédito Cofidis, 15.000 euros. No entiendo, dijo David, su rostro contrayéndose por la confusión. ¿Qué? Sigue mirando, David, dijo Arturo con una calma terrible. Amplió la imagen de uno de los contratos. La zona de la firma.
Allí estaba. David Fuentes Garmendia. Esa es mi firma, exclamó David. Pero yo nunca he firmado eso. Nunca he pedido un préstamo a Cofidis. Arturo pasó al siguiente documento. Bankinter. ¿Firmaste esto? No. ¿Y este? ¿Y este? No. No. No, gritaba David, su voz subiendo de tono con cada negativa. Es mi firma, pero yo no he firmado. Es imposible. No es imposible, David, dijo Arturo. Es una falsificación. Muy hábil, por cierto. Tu mujer ha estado usando tu identidad, falsificando tu firma, para pedir préstamos a tu nombre durante, al menos, los últimos 3 años. David se quedó sin aire. Se apoyó en sus rodillas, jadeando. No, no puede ser. ¿Por qué? ¿Para qué? Para esto, dije yo, mi voz temblando. Le pedí a Torres que abriera la carpeta banco. Aparecieron los extractos. Los de David. Y los de la empresa fantasma, Creaciones Digitales Vega, S.L. Mira las transferencias, hijo, le dije. El dinero entraba de las financieras a tu cuenta. Y salía automáticamente el mismo día a esta cuenta. La de su empresa. Te ha estado usando como pasarela. Y mira aquí, señaló Arturo, abriendo los extractos de la cuenta de valores de David. Las acciones de Telefónica que te dejó tu padre. Vendidas en 2023. Las del Santander. Vendidas el año pasado. ¿Autorizaste tú esas ventas? David negó con la cabeza, sus ojos desorbitados por el horror. No, me dijo que las transferíamos a un fondo de inversión más seguro. Firmé unos papeles online. Dios mío, firmé. Firmaste la autorización de venta pensando que era un traspaso, concluyó Arturo. Te engañó. Ha vaciado todo, susurró David. Todo lo que me dejó papá. Y me ha endeudado hasta las cejas. ¿Pero por qué? ¿La galería? ¿Tanto dinero? La galería era una farsa, David, dije con una tristeza infinita. Era un agujero negro. Se compraba arte a sí misma con tu dinero para fingir ventas e inflar balances. Para poder seguir pidiendo préstamos. Una estafa piramidal. Está todo en el cuaderno. ¿Y aquí? Arturo abrió la carpeta Galería. David vio los balances falsos, las facturas cruzadas con Creaciones Digitales Vega. El castillo de naipes se derrumbó ante sus ojos. Se quedó en silencio. Un silencio absoluto. Mirando la pared blanca, que ahora era el testamento de su ruina. Pero ella me quiere, susurró como un niño perdido. Está estresada. Confundida. Habrá una explicación. Se lo ha contado a mi madre. Me ha dejado una carta. La carta. Abre la carta, mamá. Seguro que ahí lo explica todo. Seguro que es una pesadilla. Lo miré con una piedad inmensa. David, la carta no es lo que esperas. Ábrela, me suplicó. Arturo asintió a Torres. Abrieron el archivo carta-David TXT. Las palabras llenaron la pared. David, mi amor. Cuando leas esto, yo ya estaré lejos. No intentes buscarme. Lo he intentado todo, pero la presión, tu falta de ambición, tu madre, su presencia asfixiante. Me han destruido. David leyó. Leí en voz alta la parte donde ella me culpaba a mí. Donde lo culpaba a él. Donde justificaba sus errores como actos de amor desesperados. Donde lo liberaba, dejándolo con todas las deudas. Cuando terminé, David no gritó. No lloró. Solo se rompió. Se cubrió la cara con las manos. Y su cuerpo empezó a sacudirse con sollozos secos, profundos, desgarradores. El sonido de un hombre al que le acaban de arrancar el alma. Y justo en ese momento. Como una broma macabra del destino. Sonó mi teléfono móvil. Lo había dejado sobre la mesa del escritorio. En la pantalla brillaba su nombre, Sonia. Nos quedamos helados. Los sollozos de David se cortaron. Arturo me miró. Asintió. Descolgué.
Puse el altavoz. Isabel, sonó la voz de Sonia. Su voz normal. Tranquila. Casi alegre. Hola, querida. Qué tarde tan horrible, ¿verdad? Con esta lluvia. Me quedé sin habla. Miré a David. Él me miraba, sus ojos rojos incrédulos. Hola, Sonia, logré decir. Oye, solo llamaba para saber si todo había ido bien. Con ella sabes. La caja. Su tono era casual, pero yo noté la ansiedad subyacente. Espero no haberte causado muchas molestias. Era alguna tontería de juventud, ya sabes. Pero me quitaste un peso de encima. Sí, respondí, mi voz helada. Ya me he encargado de ello. ¡Ay, genial! Eres un sol, Isabel. Sabía que podía confiar en ti. Su alivio era palpable. Bueno, pues nada. Era solo eso. David está a punto de salir de su reunión, iré a buscarlo y supongo que cenaremos algo por ahí. Estamos agotados. Mil gracias por todo. Te debo una. Sonia, dijo David. Su voz, baja, muerta, cortó la llamada. Hubo un silencio absoluto al otro lado de la línea. David, susurró Sonia. Su tono cambió por completo. Pánico puro. ¿Qué haces tú ahí? ¿No tenías una reunión? Sonia, repitió David cogiendo mi teléfono. Se puso de pie. Se acercó a la chimenea, donde el fuego seguía ardiendo, ajeno a todo. Estoy en casa de mi madre. Ir. ¿Os ha contado? Esa vieja bruja. Le hice jurar. No, Sonia, la interrumpió David. No está ardiendo. ¿Qué? El cuaderno. El USB. No están en el fuego. Su voz era un témpano de hielo. Están aquí. Proyectados en la pared. Estoy viendo la carpeta préstamos, Sonia. Y las falsificaciones de mi firma. Silencio de muerte al otro lado. Y estoy leyendo tu carta de despedida, continuó David, su voz quebrándose. Tú, acto de amor. Tu forma de liberarme, punto. David y yo puedo explicarlo, balbuceó ella. ¿Por qué, Sonia?, preguntó él, su voz rota por un sollozo que ya no pudo contener. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué? No hubo respuesta. Solo el sonido seco de la llamada al cortarse. Colgó. David se quedó mirando mi teléfono. Luego me miró a mí. A Arturo. A las pruebas proyectadas en la pared. A la ruina de su vida. Se le doblaron las rodillas. Cayó de rodillas sobre la alfombra persa. Y lloró. Lloró como un niño perdido. Lloró por el dinero, sí. Pero sobre todo, lloró por la traición. Por el amor que resultó ser la estafa más cruel de todas. Me acerqué a él. Me arrodillé a su lado. Lo abracé. Lo estreché contra mi pecho como cuando era pequeño y tenía pesadillas. Ya está, hijo, le susurré, mis propias lágrimas cayendo sobre su pelo. Ya pasó. Estoy aquí. Mamá está aquí. Él se aferró a mí, su cuerpo sacudido por los sollozos. Me ha destruido, mamá. Me ha quitado todo. No todo, David, dije acariciando su espalda. No todo. Me tienes a mí. Y ahora sabemos la verdad. Levanté la vista. Miré a Arturo. Él asintió sombrío. Ahora, dije, mi voz recuperando su firmeza, escúchame, David. Escucha a Arturo. Vamos a denunciar. Vamos a ir a la policía. Ahora. Y vamos a solucionar esto. Paso a paso. Juntos. Él levantó la vista, sus ojos rojos perdidos. ¿Denunciar a Sonia? Denunciar un delito, David, dijo Arturo acercándose. Usurpación de identidad. Falsificación de documentos. Estafa. Alzamiento de bienes. Es la única forma de que esos préstamos no te ejecuten. De que puedas empezar de nuevo. David me miró. Vi la lucha en sus ojos.
El último vestigio de su amor por ella, batallando contra la cruda realidad. Asintió. Lentamente. De acuerdo. Me levanté. Y lo ayudé a levantarse. Mi hijo. Roto, sí. Arruinado, quizás. Pero por fin despierto. La vieja sentimental con chimenea acababa de salvarlo. No quemando el secreto, sino sacándolo a la luz. Inicio de las consideraciones finales, texto para copiar. Hola de nuevo. Gracias. Gracias por haberme acompañado en esta tarde terrible, en este descubrimiento doloroso. Cuando mi nuera, Sonia, me pidió que quemara esa caja, me pidió que fuera cómplice de mi propia ceguera, de la ruina de mi hijo. Me pidió que destruyera la verdad en nombre de una falsa paz familiar, de un amor que resultó ser una mentira. La humillación de su súplica, de su engaño, el verme reducida a la vieja tonta con una chimenea, fue profundo. Pero a veces la vida te pone en encrucijadas imposibles. Cumplir una promesa hecha bajo engaño o cumplir la promesa más profunda, la que le hice a mi difunto marido, proteger a nuestro hijo. Elegí protegerlo. Y esa elección ha sido devastadora. Ver la verdad del engaño de Sonia, ver la ruina que había tejido pacientemente a espaldas de mi hijo fue aterrador. Y ver a David romperse, comprender la magnitud de la traición, es un dolor que ninguna madre debería presenciar. La confesión que había en esa caja no era solo la de Sonia. Era la confesión del fracaso de nuestro instinto, de la ceguera del amor de mi hijo, de mi propia pasividad durante demasiado tiempo. Ahora empieza lo difícil. La denuncia. Los abogados. La vergüenza pública. La reconstrucción. Será un camino largo, lleno de escombros. Pero por primera vez en mucho tiempo lo recorreremos juntos. Con la verdad como única luz, por muy dolorosa que sea. Gracias por escucharme hoy. Leeré como siempre cada uno de sus comentarios. Sus historias de confianza, de traición, y de la fuerza que se encuentra incluso en los momentos más oscuros, me recuerdan que siempre hay un camino de vuelta a la luz. Cuídense mucho. Y recuerden siempre que la verdad, aunque queme como el fuego, es lo único que realmente nos hace libres. Hasta pronto.